Hola a todas, todos y todes los que se dieron el tiempo para escucharnos aquí a hablar un poco sobre este tema que a mi parecer necesita tener un poco de, de importancia y más en estos tiempos. eh, en donde la pandemia empujó un poco a estas tecnologías digitales y estas plataformas digitales, eh, y nos han orillado un poquito a las personas a consumirlas un poco más de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Um, Hoy vamos a hablar de una plataforma que a mi parecer eh, es una plataforma que entre los jóvenes está siendo muy consumida actualmente. Y me parece que es necesario hacer un pequeño análisis sobre los fenómenos sociales que envuelven a esta plataforma digital. Ese es el objetivo de este conversatorio. Tenemos a dos invitados que son creadores de contenido en esta plataforma y en otras como en Instagram, pero pues lo importante es que son creadores de contenido en TikTok. Y pues pasando a cuestiones más prácticas de cómo será el conversatorio, voy a comentar. Se dividirá en tres partes. La primera parte será una presentación de los invitados. Voy a presentar a Nat y a Brito más adelante. Luego pasaremos a la segunda parte, que va a consistir de dos preguntas sustanciales sobre este tema. En esta parte, los invitados van a tener de 10 a 15 minutos para contestar cada pregunta. Y la tercera parte la harán ustedes, el público, que consta de, pues, básicamente hacer preguntas o hacer comentarios y retroalimentar el conversatorio, ¿no? Pues nada, comenzaré a presentar a mis invitados del día de hoy. Eh, Tengo el gusto de estar aquí con Natalia. Natalia es una estudiante de sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Participa en el programa de investigación PAPIT, las sociedades civiles en la crisis estatal de América Latina, perspectivas teóricas y estudios concretos. En esta misma institución también es tallerista en Amiga de Construyete, y también es creadora de contenido de difusión de las ciencias sociales, más específicamente de la sociología, feminismo y marxismo. También tenemos a Moisés Brito. Él es licenciado en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, Unidad Xochimilco, estudiante de Derecho por la Universidad Autónoma de México, aspirante seleccionado para la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y también es ganador a nivel plantel del Premio Ensayístico SRU 2015. Ha colaborado con diversos investigadores en temas sociolaborales y migratorios, además de mostrar interés en temas educativos. Inspirado por la filosofía de la liberación y con bases en el personalismo leviniano, está enfocado en el desarrollo de una sociología transmoderna, de lo que se deriva su interés por la divulgación del conocimiento como una herramienta de transformación cultural. Es fundador de Análogos, un proyecto de divulgación científica social que busca conectar el ámbito académico con la vida cotidiana para formar personas críticas. Ha trabajado como editor y dictaminador de textos académicos y divulgativos, así como en cursos de formación sociológica. Antes de iniciar con esta primera parte, quisiera comentar que TikTok es una plataforma en donde actualmente podemos encontrar contenido muy variado. Digo actualmente porque cuando yo inicié eh, a, a consumir TikTok, el contenido que me salía era un poco genérico, donde
pues había muchos adolescentes bailando o gesticulando, audios, ¿no? Hoy ya podemos encontrar temas de todo tipo, de ecología, sociología, filosofía, es decir, o sea, el contenido que hay en TikTok es, es muy variopinto, ¿no? Sin embargo, a veces parece que hay como una narrativa específica de entretenimiento y pues nada, entonces yo me quedé con la duda para preguntar, aprovechar, preguntarles a ustedes eh, sobre el contenido de las ciencias sociales. A mí en lo particular me parece que cuando hay contenido de ciencias sociales se generan constantes debates de cualquier tema que se quiera divulgar. Además, generar un contenido para una plataforma digital no es una tarea sencilla, ¿no? Esto pues desde las implicaciones teóricas que van desde elegir un tema y cómo divulgarlo, etcétera, hasta pues podría decirse dar la cara frente a un público, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quería preguntarles a ustedes, chicos, pues, ¿cuál ha sido su experiencia como creadores de contenido y divulgadores de las ciencias sociales en TikTok, ¿no? ¿Qué les parece si iniciamos primero con Nat y luego con Brito? El tiempo aquí, pues, es indefinido, ¿no? Quiero que me cuenten un poquito de esa experiencia justamente para que se hile un poquito con la segunda parte que me parece un poquito más sustancial. Entonces, pues nada, los dejo comentar, los dejo, les doy la palabra. Bueno, hola. Pues la experiencia que he tenido en TikTok ha sido muy variada. Depende del momento y como la evolución que tuve respecto a lo que comencé a subir a redes, como que empezó muy acotado en el feminismo y creo que en la experiencia que he tenido de subir contenido de feminismo, pues, o sea, hay de muchas reacciones porque está atravesado como por la cuestión del anonimato, entonces, pues se presta como a muchas agresiones y a veces no es como algo que sea bien recibido y a veces parece desconectado de las ciencias sociales para las personas que no están en ese ámbito. Entonces estaba como que medio rudo a veces subir contenido de feminismo, pero después como que fui abriendo a subir otras cosas de filosofía y de ciencias sociales, pero como que la gente tiene muchas ganas de opinar en TikTok y creo que los temas de ciencias sociales o en general de sociedad invitan a la participación de las personas como que a veces se presenta como algo tan evidente que todos vivimos y estamos atravesados por eso, entonces todos quieren opinar y a veces por eso la sociología puede parecer algo como innecesario en las redes sociales, pero hay de todo. Hay, o sea, he visto comentarios agradables, lindos, como la posibilidad de poder conectar como estamos nosotros ahora, pero también de gente muy agresiva e intolerante que como tal vez algo no les hace sentido en su vida, pues son groseros, entonces, pero fuera de eso, empecé a subir contenido como, porque a mí me causó algún tipo de molestia al inicio de la licenciatura, un profesor comentaba que las redes sociales no podían ser para todo mundo, y ponía de ejemplo a Rius, el caricaturista que tiene estos libros como Marxismo para principiantes o cosas así, pero ilustradas. Y decía que eso no servía y que eso no se podía porque las ciencias sociales o la filosofía caían en el riesgo como de ser malentendidas o de ser distorsionadas. Y a mí eso no me pareció como que yo creía en la capacidad de todas las personas como pensadoras. Entonces, pues como que no me pareció y dije, no, pero no tenía, yo sentía las herramientas aún como para compartir esto, pero empezó como una creencia de que todas y todas podíamos ser o sociólogos o filósofos o pensadores, o sea,
o como Gramsci dice, ¿no? Que todos los hombres son filósofos, todas las personas son filósofas. Entonces como que empezó con una convicción de acercar eso y yo pensaba que si hay gente que sube videos de física, o sea, de física nuclear o de biología o de cosas muy especializadas, ¿por qué no podía haber alguien o más personas que subieran contenido de ciencias sociales? Porque pensé, casi no se habla en este ámbito de ciencias sociales o parece muy desconectado y aburrido y tedioso. Entonces yo dije, bueno, si alguien puede explicar física nuclear, porque nadie puede hablar de cómo funciona la sociedad, ¿no? Que es algo que se nos presenta evidentemente todos los días. Entonces, pues, así empezó todo y me gusta mucho, aunque creo que a pesar de que es la plataforma en la que creo contenido y he conocido gente muy interesante en esas zonas, creo que no hay que perder de vista tampoco como la crítica a las redes sociales y a TikTok y a todo lo que engloba como esa cuestión que pues creo que podemos abordar más adelante, pero a grandes rasgos podría hablar de eso. Perfecto, sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues ahora vamos con Brito. Te Sí. escuchamos. Hola a todos, muchísimo gusto, que me da mucho gusto que Daniel nos haya invitado pues a este evento. Yo a Nat la conozco por redes sociales, realmente nunca hemos tenido una conversación, Nat y yo, así como muy amplia. Nos hemos mandado algunos mensajes, hemos compartido alguna información, pero realmente pues no hemos tenido como una conversación muy larga. Pero bueno, este espacio es agradable y te doy muchas gracias, Daniel, por este espacio que nos das, tanto a Nat como a mí. Y creo que definitivamente es importante hablar acerca de la divulgación sociológica y ciencias sociales en general. Bueno, no, yo diría particularmente sociológica. O sea, creo que hay eh, mucha, bueno, no sé si mucha, pero sí hay divulgación de otras ciencias sociales, como antropología, como literatura o como ese tipo de disciplinas. Y realmente hay, hay muy poca información acerca de sociología y no hay como... sí, no hay mucho contenido, pues, como bien pensado, bien diseñado y como eso, ¿no? Y bueno, yo voy a hablar un poco acerca de mi historia y cómo es que llegué a TikTok. Desde que soy adolescente siempre me ha gustado pues ver material audiovisual de lo que sea, ¿no? Obviamente siempre me han gustado como desde estas perspectivas más sociales, pero desde que soy adolescente consumo mucho y estoy buscando nuevas formas de, de aprender, ¿no? Y la forma en la que yo aprendo mucho, pues es mediante videos, mediante música, mediante cosas diferentes, ¿no? Y pues siempre fue ese mi paso por, por internet, ¿no? Y yo no sabía que iba a estudiar sociología hasta que entré a la universidad. Yo no sabía bien de qué trataba la sociología, pero entré en la sociología y pues me enamoré de la sociología, realmente me enamoré de la sociología, o sea, creo que es una carrera muy bella, aprendes a pensar de una forma completamente distinta y ves cosas que si a lo mejor en algún momento tenías una sospecha, pues ahora ves como más profundo, ¿no? Y ese amor que yo tenía a la sociología estaba buscando una forma de compartirlo, ¿no? Es, y bueno, o sea, anteriormente ya había hecho otros proyectos como, no divulgativos, sino otros proyectitos de hacer edición, videos y todo eso. Hice tuve una formación técnica en diseño gráfico, entonces pues ahí aprendí muchas cosas. Mi papá era diseñador gráfico, tengo hermanas que son diseñadoras gráficas, entonces pues hay mucho conocimiento que tengo y creatividad que me gusta explotar de diferentes formas. Porque, bueno, también, por ejemplo, soy productor de música electrónica o cosas así, ¿no? Como que busco formas en las que puedo mostrar mi creatividad
Y el proyecto de Análogos me pareció un gran proyecto para para llevar a cabo como toda esa creatividad y unirlo con la academia. Yo trabajé durante un año como asistente de investigador en la Flaxo y pues no, no es muy bonita la academia, como que hay muchas personas cerradas, muchos pensamientos cerrados, como que los doctores solamente leen o sea, los doctores solamente se leen a sí mismos, ¿no? Y hay mucha producción académica que se queda en la academia, o sea, que no llega pues a conocerse fuera de la academia. Y para mí es bastante importante para que si la sociología quiere cumplir efectivamente su función, debe de ser divulgada, ¿no? O sea, siento yo que un trabajo sociológico nunca se termina hasta que se divulga. En ese sentido, es tan importante la divulgación como el propio hecho de crear conocimiento, ¿no? De investigar las problemáticas. Y en ese sentido, pues tuve ese hambre, ¿no? Como de dar a conocer. Y tampoco es como una aspiración de que todo mundo conozca la sociología, ¿no? Sino que más bien hayan oportunidades de que puedan encontrar información si buscan cosas acerca de sociología, ¿no? O sea, porque pues, cuando yo entré a la universidad, o sea, nadie te decía nada acerca de la sociología, ¿no? Y, o sea, sí habían algunas cosas, pero no hay mucha información y hay algunos videos que me gustan mucho que explican como acerca de Durkheim o acerca de Weber y cosas así, que te ayudan como a aprender sobre estos pensadores al inicio de la carrera, pero más allá, pues no hay mucha información de autores y de autoras, ¿no? Y yo creo que hacer estos proyectos de divulgación ayudan a que aumenten las probabilidades de que pues, más personas encuentren información sobre esto, ¿no? Pues ese es el enfoque de Análogos, ¿no? O sea, hacer divulgación, que las personas tengan esa opción, ¿no? De buscar contenido. Y por otro lado, también es un proyecto de formación sociológica, porque hay muchas personas que no estudiaron sociología que les interesa mucho la sociología. O sea, hay biólogos, hay ingenieros, hay informáticos, hay de todo, ¿no? Y en los cursos que he hecho de sociología, de la educación, política, etcétera, uy, espérame. Perdón, es que hubo mucho ruido. Sí, pues me ha dado la oportunidad de trabajar y de dialogar con estas personas que aunque no estudiaron la carrera, tienen intereses y pues el proyecto sirve como una forma de formarnos en diálogo y construir conocimiento sociológico, ¿no? Acerca de los problemas que a ellos les interesa, porque la sociología es tan grande que no les puedes decir, bueno, tienes que estudiar esto, ¿no? Sino que más bien eh, tienes como que encaminarlos a que encuentren información y medios para que puedan ellos desarrollar pues más sus intereses, ¿no? O sea, porque a lo mejor les gusta sociología deportiva y yo no sé nada, ¿no? Pero sí tengo una formación más o menos que me ayuda como a orientar en ese sentido, ¿no? Y pues nada, eso es como llegué a hacer divulgación. Y llegué a TikTok en la pandemia, como la mayoría, como el 90% de las personas, y pues con la idea de proponer una nueva forma de crear contenido. Bueno, no proponer una nueva forma de crear contenido, ¿no? Sino sí proponer una forma de comunicar ideas en ciencias sociales, ¿no? Y pues nada, ¿no? Pasé un año divulgando, actualmente no he subido información, pero eso es por otros problemas que a lo mejor pues más adelante podemos hablar, pero bueno, ese es como la introducción, ¿no? Yo diría, de mi posición. Perfecto, sí,
Sí, justo el plan era ver un poquito como su historia y su experiencia en cuestión de creadores de contenido por TikTok, porque, bueno, y ya entrando a esta segunda parte del conversatorio y un poco más al contenido del conversatorio y al objetivo del conversatorio, me topé con un libro que justamente le dimos un poquito de difusión aquí en la página del Centro de Investigación de Territorios Urbanos y Digitales, que trataba sobre estos temas. El libro se llama Tecnologías Vitales y habla un poquito acerca de cómo estas tecnologías en cuestión de plataformas, en cuestión de tecnologías de Internet, etcétera, se han vuelto vitales, pero no, o sea, no en un sentido de dependencia, de que sin ellas no podemos vivir, porque pues supongo que claramente podemos vivir y existir sin TikTok. Más bien vital en el sentido de cómo son constitutivas de vida, ¿no? O sea, cómo TikTok puede construirnos un poquito ontológicamente, construirnos, eh, darnos ideas o incluso plasmar un poquito de ideología, ¿no? En este sentido, acomodé esta primera pregunta en dos partes, o sea, en el libro se habla de que hay que poner un poquito de atención en quiénes diseñan estas tecnologías y con qué fines, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que en TikTok hay cierta narrativa, cuando tú ves, si empiezas a hacer algún trabajo de investigación sobre TikTok, te vas a topar con que los investigadores están muy preocupados por justamente estas cuestiones que a ti te interesaban, Brito. Por ejemplo, estas cuestiones que también habla mucho Natalia. Cómo usar TikTok como una herramienta educacional o cómo usar TikTok para divulgar, cómo se replica un discurso machista, sexista en TikTok, ¿no? O cómo se propaga la desinformación en TikTok, ¿no? Esos son un poquito los intereses de ahorita de los investigadores. Pues bueno, con este contexto les quería preguntar, ¿qué opinión en sentido sociológico les merece el material que se propaga o el contenido que hay en TikTok, ¿no? Y esto también teniendo en cuenta que pues es usado en su mayoría por jóvenes, ¿no? Y una segunda pregunta que era, bueno, y ya teniendo este análisis sociológico, o más bien, ¿cómo es posible analizar sociológicamente esta interacción online que se forma en TikTok, ¿no? Con este contexto de tecnologías digitales y usuarios, ¿no? Entonces, bueno, para esta pregunta sí vamos a tener un poquito, voy a ponerles un poquito de tiempo para pues no alargar el conversatorio. Bueno, pues terminamos con Brito. ¿Qué les parece si empezamos primero con Brito, 10 minutos, 10 a 15 minutos, y continuamos contigo, Natalia? Entonces, pues te doy la palabra nuevamente, Brito. Me gusta mucho hablar, ¿no es cierto? A ver, primero una idea bastante clara que yo creo que debemos de tener es que o sea, no podemos negar que la función de estos medios de comunicación son dos cosas, ¿no? Por un lado, es una dominación ideológica y por otro lado, una forma de un medio para el capital, ¿no? O sea, para comercializar.
A final de cuentas, estos son como los dos principios sobre los que pues podemos pensar la mayoría de las redes sociales y de las tecnologías, más bien, sí, de los medios digitales con los que hoy tenemos, ¿no? Porque siguen la lógica, obviamente siguen la lógica del capital, ¿no? Entonces, cuando uno entra ahí, no espera realmente que encontrar algo distinto, nuevo, o algo completamente emancipador, o algo por el estilo, ¿no? No creo yo que sea una herramienta propiamente educacional, no en el sentido de fondo de lo que significa realmente la educación. Em, Sin embargo, sí es un medio que nos ayuda a, sí es un medio que nos ayuda a concientizar en algún grado acerca de algunas problemáticas sociales, ¿no? Y pensaba acerca de, ayer estábamos hablando de una autora, una socióloga, bueno, una periodista, pero que se está leyendo ahora, se está retomando, Ida Wells. Eh, Ida Wells es una periodista por ahí de 1800 en Estados Unidos, y ella pues fue esclava porque era afroamericana, afrodescendiente, fue esclava en Estados Unidos, y eh, posteriormente de que nació pudo ser libre por la guerra civil norteamericana, etcétera, ¿no? El punto es que en su vida pudo dedicarse al periodismo, y fue gracias al periodismo que ella pudo dedicarse a escribir sobre las injusticias que sufría su pueblo, ¿no? Y sobre cómo es que Norteamérica no cumplía la ley, ¿no? Pero es bastante interesante la forma en que lo hace, porque no lo hace en periódicos ya conocidos, ¿no? Sino que forma ella un periódico para que las personas puedan leerla. Entonces, ella lo que hace es exponer el sufrimiento del pueblo afroamericano desde el pueblo afroamericano, ¿no? Es decir, desde su posición, y no desde la vista de los americanos blancos, ¿no? Diríamos. ¿Qué es lo que nos está enseñando Ida Wells? Creo que nos está enseñando que los medios de comunicación son importantes en tanto que nosotros tengamos la posibilidad de demostrar y de enseñar nuestra forma de ver los problemas, ¿no? Nuestra forma de evidenciar determinados problemas. Y en esa medida hay que observar las redes sociales, ¿no? Y en la medida en que no podamos expresar adecuadamente nuestro punto de vista, entonces esa red social ya no nos sirve, ¿no? O sea, porque significa que va a estar ajustada, ¿no? Es decir, no vamos a poder exponer lo que realmente queremos exponer. Y sí, en este sentido, pues yo agradezco de que existan estas redes sociales, aunque no sean unas redes sociales que 100% nos inviten a, pues sí, ser libres de la dominación ideológica, capitalista, etcétera, ¿no? Es decir, no lo vamos a lograr, no se va a lograr en esos medios, pero sí va a ser una herramienta que nos va a ayudar a concientizar en algún grado, ¿no? O sea, si queremos evitar contenido que realmente no nos sirve de nada y que solamente entretiene, y sí, ese tipo de contenido que a lo mejor nosotros podríamos plantear que no sirve de nada, debemos buscarlo afuera, ¿no? No dentro de las redes sociales. Pero las redes sociales sí nos van a ayudar a establecer relaciones, sin duda. O sea, y yo creo que Natalia lo sabe. O sea, Natalia seguramente ha hecho muchas conexiones, ha conocido a varias personas gracias a estas redes sociales, y si no fueran por estas redes sociales no estaríamos aquí hablando. O sea, yo no estaría hablando contigo, Daniel, ¿no? O sea, es gracias a estas redes sociales que tenemos estas oportunidades, pero para hacer cambios
verdaderamente significativos en la educación y en la concientización de las personas acerca de las problemáticas sociales, lo tenemos que hacer afuera, ¿no? O sea, lo tenemos que hacer afuera y si tenemos un trabajo divulgativo, también tenemos un trabajo afuera, ¿no? O sea, no solamente en las redes sociales. Es decir, entender a las redes sociales solamente como un medio, ¿no? Y no como un fin, ¿no? Y yo diría como, esa sería como mi participación, yo creo, a grandes rasgos. Muy bien, muchas gracias por esa opinión, por esa participación. Ahora vamos a escuchar la opinión de Natalia. Natalia, te doy la palabra. A mí tu pregunta inmediatamente me remite a dos autores. Primero, Adorno y Horkheimer, que son parte también de por qué ya no he subido tantos TikToks últimamente. Porque, bueno, primero como en TikTok lo primero que yo observo es como primero que los principales consumidores son adolescentes, ¿no? Y como ahí hay una autoproducción de estos adolescentes y se basa en estos videos muy cortos, atractivos, que siempre están con canciones en tendencia, siguiendo a la tendencia, a la moda, a lo popular, ¿no? Es una cosa como muy fugaz e instantánea y se relaciona, como dice Brito, todo que ver como con el sistema capitalista, con el entretenimiento dentro de él, pero creo que la cosa interesante es aquí ver cómo esta red social junto con otras se usa como una herramienta de autopromoción personal de ciertos estilos de vida, de ciertos tipos de personalidades, ¿no? Con el objetivo de ofrecer desde los creadores de contenido a sus seguidores, pues un contenido que les interese, pero que también busque influir en los demás, de sentirse útiles también para la sociedad, ¿no? Y hablo como desde la gente que promociona un shampoo. Entonces, pero creo que Adorno y Horkheimer darían una lectura un poco fatalista de las redes sociales, pero creo que a pesar de que la crítica que hacían en la industria cultural pues estaba orientada como a otro tipo de momento, si lo intentáramos pensar en el momento de la actualidad, pues no parece tan diferente lo que ellos decían, ¿no? O sea, como las redes sociales y obviamente también TikTok junto con el cine, la música, porque son temas de los que se habla dentro de la plataforma, pues forman parte de esta industria unificada que tiene, pues sí, como dijo Brito, un poco orientada a la dominación psicológica, ¿no? De las masas y pues para servirle a los intereses, ¿no? Del sistema económico y para promover una sumisión. Claro que hay discursos diferentes y emancipadores, pero no son los predominantes, nunca he visto algo así como que esté en tendencia en TikTok, lo que está en Y tendencia. no van a ser, ¿no? No, seguramente no serán, lamentablemente, aunque esperamos, podemos equivocarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Adorno y Horkheimer hablaban de cómo adentro de la industria cultural todo era igual, o sea, nada más era como la misma cosa, diferente en apariencia, pero era lo mismo. Y pienso como los trends, incluso o sea, los mismos trends que se usan como en el lado de la sociología o filosofía de TikTok, son los mismos, o sea, son las mismas canciones que se repiten una y otra vez, 15 segundos de la misma canción, aunque sí le cambias la letra en el texto que le escribes al video, pero es lo mismo. Y, y es una cosa como que muy fugaz, que también, creo que eso lo podemos comentar más adelante, ¿no? Como que qué puede pasar, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de estos discursos tan fugaces, tan efímeros? Pero esa es una cosa como que muy fatalista. Pero el otro autor a lo que me remite también pensar TikTok y las redes sociales, que no es propiamente un sociólogo, pero Guy Debord tiene un texto muy interesante que se llama La sociedad del espectáculo, y precisamente él también hablaba de otro contexto, hablaba de los medios de comunicación masivos de ese momento del siglo pasado, nada que ver con lo que tenemos ahora, pero tampoco tan distinto, ¿no? O sea, de una sociedad totalmente mediatizada por las imágenes, que son solo una ficción de la realidad. Como estos videos que vemos en TikTok, pues están construidos, ¿no? No reflejan la vida fuera de la red social de las personas muchas veces, ¿no? O sea, son falsos. Entonces, pues
o sea, eso a qué tipo de sujetos orienta a crear, ¿no? O sea, parece un sujeto desconectado de la realidad, pues ahora que sí, real, ¿no? Afuera del teléfono. Entonces, esta como cosa de que todo se vuelve un espectáculo. Guy Debord dentro de ese texto habla de la intimidad, un poco como espectáculo, ¿no? Y pensar ahora qué tipo de contenido suben, ¿no? ¿Cuántas cosas de este contenido es la intimidad de estas personas que tal vez no encuentran ningún valor en su propia identidad y simplemente la suben a la red como un producto para consumir por los demás, ¿no? La intimidad como producto de consumo adentro de TikTok, porque luego hay videos que son de temas muy íntimos que no se hablaban antes. Si no se hablaban en persona, los pones en una red para que miles de extraños lo vean. Entonces, pues también me hace pensar en cómo se espectaculariza las relaciones sociales en ese ámbito y cómo también en tanto, pues son formas mediáticas pasivas y activas, ¿no? O sea, sí hay gente que produce, tal vez como Brito y como yo, que consumimos y producimos, pero hay muchos consumidores que son pasivos. Entonces, no solamente es, pues sí es la relación social de las personas mediada por imágenes, que pues las imágenes son una cosa muy falseable, ¿no? Entonces, me hace pensar en ese tipo de interacciones esta red social. ¿No quería sonar fatalista, Natalia? Sí. Ay, no. Pues sí, o sea, justo creo que, pues sí, sí entiendo un poquito muy bien la idea, ¿no? Hasta el momento estoy pensando un poquito así como que muchas veces queremos como sacarle el jugo, ¿no? A este fenómeno que es como nuevo, ¿no? Aparentemente, de TikTok, pero realmente es como, solamente parece ser como una réplica de cosas que ya estaban sucediendo, no más únicamente es un nuevo estilo, ahora es en un minuto lo que hacías antes, ¿no? Um, Siguiendo el hilo del conversatorio. Perdón, ¿puedo agregar algo? Comenta, claro. Quería agregar algo con respecto a lo que dijo Natalia y lo que recalcas, Daniel, sobre este problema acerca de que no hay nada nuevo realmente, ¿no? O sea, no hay nada nuevo debajo del sol. Y diría Nietzsche, ¿no? El eterno retorno, y tenemos también el pensamiento acerca de Adorno, o sea, como todos estos textos acerca de la crítica hacia la sociedad moderna y el capitalismo, o sea, parten de la noción de totalidad, ¿no? O sea, si tú lees la crítica a la ilustración, pues es esta idea de la totalidad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que la modernidad y el capitalismo pues siguen existiendo, o sea, o sea, existen desde el origen de la modernidad y lo único que hacen pues es actualizar sus formas, ¿no? O sea, realmente no es que, o sea, sí hay algo, y por eso quería comentar, porque decías, cómo estos elementos nos construyen o nos constituyen de alguna forma ontológicamente, ¿no? Y no, o sea, realmente, o sea, a lo mejor Horkheimer diría, no, o sea, no nos constituyen nada ontológicamente, ¿no? Sino simplemente fenomenológicamente la realidad cambia, ¿no? Y realmente nuestra ontología se encuentra mermada, ¿no? Porque no estamos siendo auténticos en esta realidad, ¿no? Eh, entonces, eso es lo que pasa con las redes sociales, ¿no? Ahora, lo que me parece realmente interesante, y creo que esto sí hay que, o sea, esto es lo que realmente pone en cuestión esta idea acerca de la totalidad, es quién está detrás de TikTok, ¿no? O sea, ¿es Estados Unidos? No, o sea, no es el capitalismo al que estamos acostumbrados, ¿no? Es otro tipo de economía y es otro tipo de capitalismo asiático, ¿no? Y que tiene otras formas de organizarse y otras formas de presentarse
al individuo. Y ahí es donde ya entran las cuestiones, pues, mucho más complejas, ¿no? O sea, si la economía asiática se está convirtiendo, ¿es realmente un capitalismo? ¿O si se va a convertir en otra cosa? Y en ese sentido, en la relación, o sea, ya si entramos en un análisis marxista, o sea, o posmarxista, en función de cómo entendamos las relaciones económicas asiáticas y de cómo van ganando dominación, no solamente económica, sino ahora también ideológica sobre Occidente, la pregunta es, ¿se aparece como algo nuevo TikTok o no? ¿No? O es una reproducción de lo mismo, ¿no? Y a lo mejor, pues ahí entra una cuestión bastante interesante que pues la verdad, estamos muy, o sea, está muy joven todo esto como para decir, es algo distinto, ¿no? Pero por lo menos en las formas en cómo se reproduce la información, sí hay algo distinto. O sea, no te sientes igual cuando estás en Facebook o cuando estás en Instagram, cuando estás en Reddit o cuando estás en Tumblr, que cuando estás en TikTok, ¿no? Pero bueno, solamente eso como una acotación y como un comentario. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Y justo, pues, es como parte del análisis y del conversatorio, ¿no? Lo comentaba porque chequé poquitos estudios y todos van como encaminados a querer encontrar el hilo negro de TikTok, ¿no? Encontrar algo, algo, hacer el descubrimiento Sí, es que material, hay que producir, o sea, las academias tienen que producir información. ¿De qué vamos a ¿cierto? producir? Ah, de TikTok. Sí, claro. Pero aún así me parece como que no es como tan descartable la idea de que sí se pueden generar ciertas, um, no sé si usar una palabra tan importante como relaciones sociales, porque me parece que no llega a tanto, pero sí ciertas, incluso hasta formas como de consumo, de lo efímero que puede llegar a ser el contenido, ¿no? Ya no te puedes, sí es cierto que TikTok ya ahora ya permite 3, 10 minutos, pero me refiero a que realmente quién va a ver un video de 10 minutos en TikTok, ¿no? Entonces, en ese sentido sí me parece un poquito como ver o poner atención a esas formas que se están construyendo gracias a esta plataforma, ¿no? Tampoco es como que yo le quiera dar una importancia gigantesca a TikTok, ¿no? Y justo esa era la segunda pregunta del conversatorio, de cómo todas estas narrativas, ideologías o incluso, como comentabas, de quién está detrás de TikTok, cómo todas estas formas narrativas, perdón, van encaminadas, pues sí, a transformar un poco, por así decirlo, nuestra sociedad, ¿no? Y en un sentido, pues, un poquito burdo, pues, ¿qué tipo de sociedad se está construyendo a partir de TikTok, ¿no? Esa es la segunda pregunta del conversatorio y pues si terminamos con Natalia, pues hay que empezar nuevamente con Natalia y después con Brito, así que pues Natalia, te vuelvo a dar nuevamente la palabra. No me acuerdo de qué sociólogo dijo algo así como que los sociólogos debían de resistirse como a ser estos genios del futuro. Creo que fue Bourdieu, no me acuerdo, pero no sé, no soy alguien que puede ver el futuro, pero está bien. A mí me hace pensar, por ejemplo, esta cosa de la fugacidad de consumo de los videos, que duran tan poco que a la vez, aunque uno quiera explicar, no sé, algo, no sé, de Foucault, de lo que quieras, es también algo muy fugaz. Entonces, tal vez no invita a un tipo de reflexión más profunda.
de por sí ya como que se venía hablando de la pérdida de atención, ¿no? Por ejemplo, de estas nuevas generaciones que les llaman nativos digitales, pero que no me encanta porque como que se pierde un poco el matiz de qué personas son, ¿no? De su clase social, su género, su raza, etcétera. Pero bueno, como de esta pérdida de la atención y de actividades que requieren mayor tiempo de dedicación, pues me hace pensar que, aunque compartamos contenido sociológico y filosófico de gran importancia, pues la reflexión a la que invita es fugaz, ¿no? O sea, no permite una profundización del conocimiento. Y creo que en general ya no le interesa a las personas profundizar tanto en el conocimiento, porque parece que todo es accesible de manera tan sencilla que ya no hay que reflexionar, tomarse tiempo para leer, para pensar, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que necesitan tiempo y que a la vez necesitan de una interacción social con el otro. Como por ejemplo ahora de la pandemia, que se perdió un poco esa socialización cara a cara, pues ¿dónde queda esa conversación con el otro, ese encuentro con el otro, donde se pueden debatir ideas distintas, encuentros de posiciones diferentes, ¿no? A veces parece que esto se presenta como que las personas se producen a sí mismas, pero no es cierto, siempre nos producimos en relación a otros. Entonces parece como una individualización, ¿no? También algo de lo que ya se viene hablando, una hiperindividualización, con esta cosa de la inmediatez, de la fugacidad del contenido, del conocimiento, cómo las personas se construyen a sí mismas como productos para ser consumidos por otros, pero a la vez como, pues todo esto es una cosa de una imagen que no representa la realidad, ¿no? También me hace pensar en que Marx decía, ¿no? Que ya no es el ser, sino el tener. Y ahora ya ni siquiera es el tener, ahora es el parecer. O sea, es una cosa como degradante. Entonces, las personas tampoco parece que vivan la vida, sino solo a través de las imágenes de otros. Entonces parece que es como todo un correlato como de ficción. Y eso es un poco como lo que me invita a pensar. Y también pues sí, como que parece que vivimos de manera diluida los individuos, ¿no? Las experiencias ya no, sino a veces TikTok te enseña como, ay, no sé, por ejemplo, tours dentro de la ciudad o comida, alguien más lo hace por ti y tú lo ves. Y aparte creo que estas cosas como que diluyen un poco la noción de clase y otro tipo de cosas, como que parecen diluidas en las redes sociales. Se pierde un poco esto. Y eso me invita, pero como para no darle una lectura tan fatalista, también me hace pensar un poco en Gramsci, y como Gramsci partía, ¿no?, del supuesto de que en todas las personas que había la capacidad de ser filósofos, pensadores, etcétera. Y creo que acercar otro tipo de contenido a las redes, como aunque sea una menor parte, o lo que sea, es acercar a un grupo de personas interesadas. Yo he conocido gente que se me acerca y me pregunta cómo es estudiar sociología, y luego meses después me mandan mensaje y me dicen, sí estoy estudiando sociología, y bueno, yo no sé si eso es una buena decisión o una mala, pero se acerca a este tipo de cosas, ¿no? De divulgación de que existen otras cosas aparte de la biología, de la física y de las matemáticas. Y eso me hace valioso, como romper la concepción del mundo actual, aunque sea a un nivel micro, me parece valioso, aunque tampoco creo que perder de vista, ¿no? Que Gramsci decía que había que elevar las masas a poder filosofar de otra manera, no rebajar el contenido de la teoría a ellas, sino elevarlas a ellas. Y a la vez como que me encuentro en contradicción porque pienso que la fugacidad de la producción de este tipo de contenido pues no permite esa elevación a pensar y a leer, bueno, y otras cosas. Tampoco creo que la educación vaya a salvar al mundo de esa manera como tan romantizada, pero un poco eso es lo que pienso para que no suene tan pesimista. Bien, es muy... Te pasó Somos algo. sociólogos. Bueno, Puedes sí. ser tan pesimista como quieres. Antes de pasar a darte la palabra, a Brito, pues nos estamos acercando al cierre, así que pues invitaría a las personas que nos están viendo que si gustan pueden dejar un comentario, alguna pregunta, porque pues podremos tomarnos un poquito de tiempo para retroalimentar la plática, ¿no? Entonces, pues nada, era solo hacer esa invitación y pues ahora sí, Brito, te doy la palabra.
Sí, a ver, es triste que ya vaya a acabar el conversatorio porque ya están llegando las ideas a mí. Pero quería comenzar diciendo que hoy fui a comer a un restaurante eh, con mi novia, pero esto es importante porque en la noche anterior estábamos hablando de qué íbamos a hacer. Y, y yo, porque, o sea, me cuesta ser asertivo muchas veces, yo dije, a ver qué he visto en TikTok para lugares a donde ir, ¿no? Entonces encontré un restaurante, o sea, yo me acordé que había visto un restaurante y le dije, vamos a este lugar. Y me dice, ah, sí, vamos, ¿no? Y hoy fuimos, ¿no? Entonces, es curiosa esta pregunta, es irónica esta pregunta de cómo TikTok moldea nuestra vida, ¿no? Porque la verdad es que TikTok es útil, o sea, es útil dentro de la vida moderna que llevamos, ¿no? O sea, es útil en el sentido que aspira a serlo, porque no aspira a otra cosa más que a que estemos más ajustados a una forma de vida capitalista, ¿no? Y moderna. Eh, entonces, me gusta, o sea, me gusta esta pregunta y me gusta haber pasado por eso, porque es una forma de entender cómo es que moldea nuestras vidas, ¿no? O sea, Paulo Freire escribía que, o sea, él decía que nuestra voz nos ha sido robada, ¿no? Y también decía que son los medios masivos de comunicación los que nos dicen qué pensar y somos personas ajustadas y en la medida en que estamos expuestos a estos medios de comunicación, cada vez pensamos menos, ¿no? Y cada vez ya no somos o sea, ya no somos nosotros los que toman las decisiones, ¿no? ¿Quiénes son los que toman nuestras decisiones acerca de a dónde ir, con quién ir, cuánto gastar, cuánto tiempo invertir, eh, qué comprar, ¿no? ¿Quiénes son realmente quienes toman esas decisiones? Pues es el algoritmo, ¿no? O sea, si tú, o sea, si un video o sea, si un video llega a ti, es porque tu perfil, o sea, estás perfilado a ese tipo de consumo, ¿no? Y no es que, o sea, me hace mucho sentido eso ahora y con esta pregunta, ¿no? O sea, yo no tomé esa decisión realmente, alguien la tomó por mí, ¿no? Pero bueno, es útil, ¿no? O sea, quiero decir, es útil porque la persona ya no tiene que pensar, se ajusta a lo que el orden económico dice que necesitas y eso es lo que haces, ¿no? Y la comida estuvo muy rica, por cierto. Pero no tan buena como pudo estarlo. Y eso, ¿no? Nuestra creatividad está mermada porque debemos de partir del principio de que todo humano es creativo, ¿no? Y esto lo digo por lo que dijo Nat acerca de cuántas personas son realmente productores de contenido, ¿no? O sea, cuántas personas son creadores de contenido y cuántas personas son consumidores, ¿no? O sea, la mayoría de las personas son meramente consumidores, ¿no? No crean contenido. Y se relaciona un poco con una de las primeras preguntas que vimos, porque por un lado yo estoy de acuerdo con que no todos están, o sea, están capacitados para ser creadores de contenido digital, ¿no? Pero el tiempo que pasan en las aplicaciones no les permiten explorar otras formas de ser creativos. O sea, ni siquiera en el trabajo, ¿no? O sea, si de por sí nuestro trabajo es un trabajo alienante, ¿cuánto más lo es en una aplicación, ¿no? O sea, cuando nadie te ve, estás pasando tu tiempo en la aplicación, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, quería hablar de la dualidad del tiempo en TikTok, porque por un lado es tan fugaz que pasas mucho tiempo en ella. O sea, es una aparente contradicción y eso lo hace aún más interesante, ¿no? Porque eh, Nat hablaba como de esta fugacidad de los videos y de la información a la que estamos expuestos,
Pero por otro lado, creo que hay que resaltar el hecho de que esa fugacidad nos hace de estar más tiempo sin darnos cuenta. Entonces, es como que se cancela, ¿no? Se cancela la fugacidad porque sí es fugacidad de información, pero a la vez estás más tiempo ahí. O sea, ¿cuántas veces no te has sentado a ver TikToks 5 minutos y ya te echaste 1 hora de videos, ¿no? O más o menos, pero más de los 5 minutos que pensabas, ¿no? Es decir, el tiempo, el tiempo no es cronológico en TikTok, es cairológico, ¿no? En el sentido de que no se basa o sea, tú no lo basas así, ¿no? Tú no lo basas por cuánto tiempo estás ahí, sino por tu experiencia dentro, ¿no? Y ya de la nada, pues se te pasó mucho tiempo, ¿no? Eso se me hace interesante. Entonces, plantear esas ideas, ¿no? Primero, eh, ¿es útil la aplicación para la vida moderna que llevamos? Eh, ¿Es útil para para los intereses del mercado? Porque ya no somos nosotros los que decidimos, sino que alguien más decide por nosotros. En el sentido de Freire, somos personas ajustadas, ¿no? O sea, no somos personas libres. Se merma nuestra creatividad, por otro lado, y la dualidad del tiempo en TikTok, ¿no? Es tan fugaz que pasas más tiempo ahí. Pues nada, sigo con la misma, o sea, esa sería un poco la crítica, pero a la vez, o sea, creo que, y bueno, reconocer también lo que dijo Natalia, ¿no? Acerca de que no nos encontramos realmente con el otro, ¿no? O sea, creo que encontrarnos realmente con el otro implica presentarnos antropológicamente, ¿no? No solamente digitalmente. Eh, Decía, ¿cómo se llama el dueño de Facebook? Zuckerberg, ¿no? Ajá, decía Zuckerberg que ahora que presentó esta idea del universo inmersivo, ¿cómo Metaverso. se llama? Del metaverso, exacto. Decía que estaba trabajando en hacerlo más real. Y yo dije, pues más real es la vida, ¿no? O sea, ¿para qué pues queremos que lo digital sea más real, ¿no? O sea, si ya tenemos la realidad. Me pareció bastante curiosa esa palabra en el spot publicitario del metaverso, o sea, que ellos querían hacer más real su experiencia dentro de la aplicación, ¿no? O sea, pero ¿por qué queremos hacer más real algo que es digital, ¿no? Es decir, nos engañamos, ¿no? Intentando hacer real algo que es solamente digital, ¿no? Y en ese sentido hay que recuperar la relación con el otro, ¿no? Y por otro lado, exponer que el sociólogo está bifurcado en ese sentido, ¿no? O sea, que porque por un lado los análisis que tenemos son fatalistas, ¿no? Y la mayoría de los sociólogos te van a dar un análisis fatalista acerca de qué es TikTok, pero cuando aceptas ser divulgador, entras en el juego, o sea, tienes que entrarle al juego, ¿no? O sea, no hay forma de no entrarle. Entonces, se sufre estando dentro de la aplicación, porque por un lado dices, ay, ¿qué onda conmigo, no? Pero por otro lado dices, es necesario, ¿no? O a lo mejor no, ¿no? Y desertas y ya está, ¿no? Pero no sé, son muchos problemas, ¿no? Y lo único que diría es que es bueno en el sentido de que estableces conexiones con otras personas, o sea, te relacionas con otras personas que no conocías, ¿no? Eso. Sí, claro, te vuelves en lo que juraste destruir, ¿no? Pues nada, o sea, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que han estado comentando hasta el momento. Creo que fueron como justo las personas indicadas para tener un conversatorio de sociología de TikTok, porque pues son creadores de contenido y consumidores y saben muy bien cómo hay esta dinámica, ¿no? Bueno, únicamente tenemos un comentario, dice, se me hace muy interesante de Saulo Sanz, dice, se me hace muy interesante ver algunos TikToks en donde a manera de tendencia se presentan algunos malestares de la sociedad en la vida cotidiana. Me llama la atención ver la interacción que surge en los comentarios de estos mismos videos. Y la verdad es que sí, o sea,
creo que, bueno, al menos a mí, en mi algoritmo, cuando lo abro, hay cosas un poquito como de la, pues no quisiera usar estas palabras, pero como del hábitus y mexicano y ver cómo está pasando algo totalmente irracional en México y así, ¿no? Cosas irónicas, chistosas. Y la verdad es que los comentarios también componen una parte importante de TikTok. Yo, al menos como consumidor pasivo, pues sí veo TikToks, pero también me doy mi tiempo para leer los comentarios o para ver qué está pensando las otras personas. Y incluso comentaba un poquito acerca al principio del conversatorio de los debates que se arman en cuestiones de contenido de ciencias sociales, porque pues me ha tocado ver algunos videos, por ejemplo, en los que divulgas Brito sobre Enrique Dussel, como incluso hay personas que lo niegan y lo contradicen y curiosamente esas personas terminan siendo españolas y pues, ¿no? Entonces es interesante también esa otra parte de los comentarios. No sé ustedes qué opinen. Nat, ¿quieres? Bueno, sí, definitivamente los comentarios es lo más gracioso de TikTok. Este, a ver, pero hay que pensar desde dos posiciones, ¿no? Primero como consumidor. Yo disfruto mucho leer los comentarios, me río mucho, me divierte, y en lo personal me doy cuenta como yo no soy mucho de escribir por Instagram ni por Facebook ni nada, es como mirar, ¿no? E integrarte a TikTok es como mirar y escribir, ¿no? O sea, como que mucha gente escribe en TikTok, y eso lo hace bastante interesante. Y, y sí, como dices, o sea, o sea, si lo lees como sociólogo, o sea, ahí podrían sacar muchísimos estudios acerca de las concepciones o sí, como estudios ideológicos, ¿no? Eh, o como tú lo mencionabas, ¿no? Acerca del hábitus y todo eso. Eh, pero bueno, eso por un lado, pero como creador de contenido, puede llegar a ser problemático. A mí no me pasa personalmente, pero sí a muchos creadores de contenido les pega lo que la gente escribe. O bueno, no, sí me ha llegado a pegar, no me ha llegado a pegar como fatal, pero sí dices, no ma, ¿qué onda con este cuate, no? Y ahí tienes de dos, engancharte o dejarlo por la paz, ¿no? Entonces, eh, como divulgador prefiero dejarlo por la paz, dejarlo morir por la paz, ¿no? O sea, como cuando hay comentarios negativos, porque cuando hay comentarios negativos significa que esa persona no está dispuesta a escuchar. O sea, cuando una persona plantea una pregunta, está dispuesta a escuchar, ¿no? Pero cuando una persona lo hace de forma irónica, no está dispuesta a escuchar. Entonces, no puedes divulgarle a las personas que no están dispuestas a escuchar, ¿no? Entonces, es mejor dejarlo morir por la paz, ¿no? Entonces, yo diría eso. Sí, Nat como que le llegó Se también rió ese mucho, sí. comentario, ¿no? Nat, ¿tienes algo que decirnos? Pues, por ejemplo, de lo de los comentarios, creo que una cosa que tiene TikTok es que puedes filtrar qué palabras no quieres que te comenten, ¿no? Y pues tú en la vida real no puedes filtrar a alguien, no puedes decirle, ay, en esta conversación no puedes usar tal palabra, pero en TikTok sí. En Entonces la también, iglesia sí, ahí sí. pero creo que de cierta manera también crea como una ficción, ¿no? Como un poco de control de qué te pueden decir y qué no te pueden decir, o sea, un poco como incluso totalitario. Pero yo tampoco discuto cuando la gente me hace comentarios feos, pero los borro porque cuando uno comenta algo grosero, o sea, cuando llega como un hombre muy grosero a un video, llegan muchos más. Entonces, o sea, mejor borro su comentario y ya no quiero que le llegue a más personas. O etiquetan luego a otras cuentas. O sea, como que hay gente que se dedica a hacer spam de comentarios groseros a ciertas cuentas. Y digo, yo también me pregunto como, ¿no tiene otra cosa mejor que hacer estas personas?
Pero sí, yo creo que los sociólogos somos chismosos, como ontológicamente somos chismosos. Entonces, a mí también me gusta mucho leer los comentarios. Es interesante ver cómo la gente se dirige entre sí, ¿no? Incluso como, o sea, fuera de groserías, como en comentarios amables, o sea, son completos extraños, pero son amables en internet, entonces también es extraño, pero me parece interesante eso de poder controlar qué te dicen y qué no te dicen. Sí, o controlar que puedan hablar, ¿no? O sea, porque también puedes eliminar los comentarios por completo, ¿no? O sea, como no pueden escribir. Wow. Ya están llegando más preguntas. Dice Arturo Alvarado Flores, dice, con todo lo que han mencionado, ¿consideran que TikTok es el espacio adecuado para la divulgación de sus proyectos? A ver, ¿qué comentan acerca de eso? A ver, Nat. Porque yo, bueno, no sé, yo pienso como que las cuestiones del feminismo, y así, bueno, creo que en ciencias sociales es muy difícil crear contenido, pero las cuestiones del feminismo y así, no sé qué tan difícil puede ser comentarlas en TikTok, ¿sabes? Pues, bueno, no sé si TikTok sea el espacio adecuado para la divulgación de mi proyecto, porque es contradictorio, como hemos comentado, pero bueno, la vida es contradictoria en sí, entonces como que no pienso mucho en eso. Pero, por ejemplo, con cosas de feminismo, sobre todo de violencia, o sea, de como los tipos de violencia o ese tipo de cosas, yo creo que es un lugar adecuado por el público, que son muchas chicas adolescentes. Uno de los primeros videos que subí era como de la virginidad como constructo social y cómo afectaba a las mujeres. Y había personas, había una señora que me había comentado que ella nunca había pensado eso y que si lo hubiera sabido antes hubiera tal vez sido distinto. Entonces me pongo a pensar cómo toca en la vida personal de las chicas saber que, por ejemplo, tal vez relaciones que viven en la escuela o en noviazgo, pues no son normales, ¿no? Es violencia. Y que gracias como a este acercamiento, pues pueden ponerle un nombre a eso que antes no tenía un nombre. Entonces, creo que, por ejemplo, para el feminismo, al menos como lo que he visto desde mi cuenta, veo que le ha sido de utilidad crítica a personas para esto y aparte me ha servido, ¿no? Como tallerista de explicarles como un poco ya más cómo esto se entrelaza en la vida, ¿no? De las mujeres, que no es normal. Entonces creo que en ese sentido ha sido muy fructífera usar TikTok para conectar, en ese sentido. Claro, y tú, Brito, o sea, tú estás en Facebook, estás en Instagram, estás en TikTok, estás en todos lados con tu proyecto de análogos, pues, ¿qué opinas de tu contenido en TikTok? Yo pienso que los medios de comunicación son eso, o sea, pensar en eso, ¿no? Son medios. O sea, lo que importa realmente es lo que vas a comunicar. Entonces, en función de lo que vas a comunicar, utilizas ciertos medios, ¿no? Entonces, la pregunta es un poco tramposa, ¿no? ¿Es el espacio adecuado? Bueno, todos los medios son, siento yo, adecuados, siempre y cuando sepas cómo comunicarlo, ¿no? Es decir, cómo lo vas a presentar. Entonces, en TikTok me ha costado mucho realmente saber cómo voy a presentar mi contenido y cuál es la forma que le quiero dar. Ciertamente el año pasado, o sea, todo el año que he estado en TikTok, o sea, he estado 2 años, ¿no? Pero el primero fue bastante activo. Sí tenía una forma como ya predominada de saber cómo iba a presentar ciertas ideas. Em, pues crecí bastante, la verdad, pero después como que dije, quiero hacer algo diferente, ¿no? O sea, quiero intentar hacer algo distinto y desde ahí me he estancado. O sea, ya no he publicado videos recientemente, pero es porque no sé, o sea, como que a veces pienso, no estoy seguro de que sea la forma correcta en cómo lo estoy presentando,
o no, no sé, no tanto si es correcto o no, ¿no? Sino que yo esté a gusto, ¿no? Con lo que estoy presentando. Tienes que adaptarte, tienes que hacer un Exacto, trend, hacer un baile. exacto, voy a hacer un Hay baile, un poco de entonces, sociología, ¿no? sí. Sí, no, o sea, hay formas, ¿no? O sea, de hecho eso, ¿no? O sea, se podría bailar, se podría cantar, se podría hacer lo que sea, y, y todas esas formas son bastante aceptables, ¿no? Y, pero yo me pregunto, ¿cómo voy a comunicar yo, ¿no? O sea, ¿cómo quiero comunicar yo? Ese es más bien el conflicto que tienes, ¿no? No es tanto el medio de comunicación, sino más bien cómo quiero presentarme en el medio de comunicación, ¿no? Eh, y eso diría yo, ¿no? Eso diría. Claro, aquí tenemos otra pregunta, ya, yo creo que ya va a ser la última que comentaremos, pues eh, hubo realmente pocos comentarios. Dice Alan Ronaldo Izquierdo Morales, ¿de qué manera está modificando o cambiando el lenguaje estas aplicaciones de contenido tan corto y rápido? Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Soy estudiante de sociología en la UJAT. Bueno, pues no sé si la pregunta va encaminada como a esta jerga que se utiliza en estas plataformas. No sé si les ha tocado ver que no sé, en TikTok, casi todos los comentarios son iguales, ¿no? Que destaca una frase que dijeron en el TikTok y la ponen, pero entre estrellitas, ¿no? O si se refiere a estas palabras que están usando los jóvenes como eso es muy basado y estas cuestiones, o sea, y realmente, bueno, creo que ya lo estuvimos insinuando un poquito en el conversatorio, que realmente no es como que se esté modificando un lenguaje, como que realmente estén transformándonos o nos estén, ¿cómo decirlo? O sea, modificando todas nuestras relaciones sociales o todo nuestra forma de comunicar, todo nuestro lenguaje, sino que pues es más bien como una, no sé si decirlo así, una adaptación del lenguaje, pero ahora para que se entienda en un contexto de TikTok, ¿no? Como justamente esto de las estrellitas en un comentario. No sé ustedes qué opinión les merezca esta pregunta. ¿No? Brito, ¿tú algo que te gusta Ay, hablar? tengo el micrófono abierto. Se me olvidó apagarlo ahorita. Este, sí, yo supongo que se va por esas siglas, ¿no? Como de GPI o como decir, GPI. cositas así, hay muchísimas. Pero a ver, yo creo, y no sé, puede estar equivocado. Yo creo que el lenguaje se cambia fuera de la aplicación, Sí, pero la claro. aplicación lo que hace es potencializar la forma en cómo, o sea, acelera el proceso en el que va a cambiar el lenguaje porque llega a más personas de forma más rápido, ¿no? Sí, sí, O sí, sea, yo GPI la escuché fuera de TikTok, basado sí, fuera de claro. TikTok, todo lo he Ujú. escuchado fuera de TikTok, únicamente veo que se replica O en cuando los comentarios. dicen uno bastante clásico, F en el chat, ¿no? F en el chat o F. F, simplemente F. F nace en los juegos, en los videojuegos, y pasa por los streamings y como a la comunidad gamer, y de ahí se pasa hasta TikTok, ¿no? Es decir, no es como que TikTok sea un medio en el que cambie el lenguaje, pero sí favorece a que sea más veloz estos cambios, ¿no? Entonces, eso diría, ¿no? O sea, yo creo que por la fugacidad y la constancia en la que estamos expuestos, eh, cambiamos el lenguaje, pero ahora, yo insisto con que hay que ver la relación de la aplicación o la relación que tenemos con la aplicación dentro y fuera de la aplicación también, ¿no? O sea, porque no usaríamos ese lenguaje afuera si otras personas no lo utilizarían o si nuestro ambiente no lo favorece, ¿no? Es decir, eh, también tiene que ver con pues cuestiones internas del propio lenguaje, ¿no? Sin embargo, TikTok es un medio de comunicación que nos ayuda
a potencializar los cambios del lenguaje, ¿no? Eso diría. Si Nat, ¿tú algo que nos puedas comentar sobre esta pregunta? Pues a mí me remite, no solo en TikTok, creo que como que en general en otros aspectos, pero bueno, recuerdo un poco cuando Walter Benjamin dice, ¿no? Que en la modernidad la narración ha muerto, ¿no? El narrador ha muerto. Pero en el sentido también de que antes, ¿no? Las personas cuando querían, no se mandar una carta, hola, buenas tardes, ¿cómo has estado, no? Entonces toda una introducción, una narración, bueno, lindo día, atentamente tu amiga Natalia. Y ahora es, hola, Cupe, ¿qué pedo? O sea, ya ni siquiera escriben qué pedo, ¿no? O como lo que dicen GPI, o sea, parece como una cortación del lenguaje, por lo mismo de la fugacidad y cada vez como hablemos menos, ¿no? Y también me hace pensar a lo que comentábamos, ¿no? De qué se requiere para una reflexión profunda. Eso no se puede desconectar de las construcciones que hacemos en el lenguaje y que cada vez pues nos expresamos menos, usamos menos palabras, más abreviaciones, entonces eso también me remite, ¿no? Como que Walter Benjamin tenía un poco razón y que ahora hablamos muy abreviado y cómo construimos los mensajes, los comentarios, simplemente cuántas palabras caben en un tweet, ¿no? Parece que se impone como desde estas redes sociales cuántas palabras puedes poner en un comentario y como que ahora escuchar algo muy largo da flojera, leer algo muy largo da flojera, entonces como que todo es demasiado rápido y lo queremos tan rápido que ya ni siquiera podemos decir gracias por invitarme, tenemos que decir GPI. Quería decir algo ahondando en esto que dice Nat, la novela de, ¿qué es? 1984, sí, ¿no? Así se llama la novela. Justamente, ¿no? Una de las funciones del ministerio, creo que es el Ministerio de la Verdad, ¿no? El que quiere acortar cada vez más el diccionario, ¿no? Y que son felices cuando logran una versión más pequeña del diccionario, ¿no? Entonces, es algo parecido, o sea, siguiendo la idea de Nat, ¿no? O sea, como que cada vez tenemos menos palabras para expresar cómo nos sentimos y qué pensamos, ¿no? Y claramente, o sea, es un problema, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, ya lo voy a comentar. Mauricio Cortés es tu nuevo fan, Nat. Dice que te acaba de conocer y que ya te sigue en Insta. Que tienes buen contenido. Pues nada, ya hay que cerrar este conversatorio. Quiero agradecerles a ustedes, Brito y Nat, por darse el tiempo de estar aquí, de platicar un poco y de reflexionar sobre esta plataforma, ¿no? Tan curiosa. Y también agradecer al público que se tomó la molestia de estar aquí una hora y cacho. Gracias por vernos. El en vivo va a seguir pues ahí en la página de Centro de Investigación de Espacios de Territorios Urbanos y Digitales, por si lo quieren ver en algún otro tiempo que tengan chance. Pues nada, muchas gracias por haber asistido. ¿Quieren despedirse o decir algo? No, pues muchas gracias a ti, Daniel, por invitarnos a conversar estos temas como de actualidad y muchas gracias a las personas que comentaron cosas. Gracias, Mauricio, y gracias, Arturo. Pues, gracias en general a todos. Sí, muchísimas gracias, Daniel. Me gusta mucho hablar, me gusta mucho conversar. En la medida de lo posible, cuando gustes, aquí estamos. Y sí, pues muchísimas gracias a todos los que comentaron también y a los que escucharon también. Pues nada, estoy muy agradecido y pues espero que esto también, si alguno tiene alguna cosquilla de ser divulgador, pues que se anime a hacerlo, ¿no? O sea, falta mucho trabajo en divulgación, es mucho trabajo realmente, o sea, si te quieres dedicar a eso, es mucho trabajo, pero pues nada, yo creo que está cool porque, no sé, o sea, Nat lo ha comentado ahora, ¿no? O sea, hay comentarios que tú dices, wow, ¿no? O sea, cómo es que mi contenido ayudó de esta forma, ¿no?
y también a mí, ¿no? Me han comentado muchas cosas y pues está padre, ¿no? Ayudar a otras personas a crecer, ¿no? Pues nada, eso. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias por todo. Voy a finalizar la transmisión.